¿Qué pasaría si la historia del Arca de Noé no fuera principalmente una historia sobre animales? ¿Qué pasaría si el centro del relato no fuera un barco gigante, ni una lluvia interminable, ni siquiera Noé como héroe principal? Porque si solo vemos animales entrando de dos en dos, nos perdemos el mensaje más profundo. El Arca de Noé es una historia de juicio, es una historia de gracia, es una historia de salvación y sobre todo es una sombra que apunta directamente a Cristo. Porque así como en los días de Noé había un juicio real, también la Biblia nos enseña que hay un juicio venidero. Y así como Dios proveyó un arca para salvar del diluvio, Dios ha provisto un Salvador para rescatar a pecadores del juicio eterno. Ese Salvador es Jesucristo. Por eso, el arca no era solo un barco, era una señal de que fuera del refugio hay juicio, pero dentro del refugio provisto por Dios hay salvación. Génesis 6 nos muestra un mundo profundamente corrompido. La Biblia dice que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Eso significa que el problema no era superficial, no era simplemente que la humanidad cometía errores, no era solo falta de educación, falta de cultura o falta de buenas costumbres. El problema estaba en el corazón. La humanidad estaba corrompida delante de Dios. Y aquí encontramos una verdad que muchos quieren evitar. Dios juzga el pecado. El diluvio no fue un accidente natural sin sentido. Fue el juicio santo de Dios contra un mundo rebelde. Pero al mismo tiempo, esta historia no solamente nos muestra juicio, también nos muestra gracia. Génesis 6:8 dice: «Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor». Esa frase es fundamental. Noé no aparece primero como un hombre que se salvó a sí mismo. Noé aparece como un hombre que halló gracia. Sí, Noé caminó con Dios. Sí, Noé obedeció. Sí, Noé construyó el arca por fe. Pero antes de su obediencia está la gracia de Dios. Ese es el orden bíblico. La gracia viene primero. La obediencia viene después como fruto. Noé no obedeció para comprar la salvación. Noé obedeció porque Dios ya había mostrado gracia. Y eso también apunta a Cristo, porque el Evangelio no dice: obedece perfectamente para que Dios te acepte. El Evangelio dice: Cristo obedeció perfectamente en lugar de pecadores, y por gracia somos llamados a refugiarnos en Él. Entonces Dios le ordena a Noé construir un arca. Y aquí empieza a verse con más claridad el mensaje central. Dios no solo anuncia juicio, Dios mismo provee el refugio. El arca no fue idea de Noé, no fue un invento humano, no fue una estrategia de supervivencia nacida de la sabiduría del hombre. Fue Dios quien dio el diseño, fue Dios quien dio las instrucciones, fue Dios quien estableció el único medio de salvación para Noé y su familia. Y esto apunta directamente a Cristo, porque la salvación no nace de la imaginación humana. La salvación no nace de la religión humana. La salvación no nace de nuestras obras, nuestros méritos o nuestras buenas intenciones. La salvación es provisión de Dios. Así como Dios proveyó el arca, Dios proveyó a Cristo. Así como el arca era el único refugio contra las aguas del juicio, Cristo es el único refugio contra la condenación del pecado. Noé no se salvó nadando. Noé no se salvó resistiendo la tormenta con sus propias fuerzas. Noé no se salvó construyendo otro camino. Noé fue salvo porque entró en el refugio que Dios había provisto. Y así también, el pecador no se salva intentando ser suficientemente bueno. No se salva por tradición. No se salva por emociones religiosas. No se salva por compararse con otros. El pecador es salvo únicamente en Cristo. Fuera del arca había juicio. Dentro del arca había vida. Fuera de Cristo hay condenación. En Cristo hay perdón, justicia y salvación. Y hay un detalle muy poderoso en el relato. El arca tenía una puerta. No muchas puertas, una puerta. Eso también apunta a Cristo. Jesús dijo:
yo soy la puerta. Y también dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El mundo moderno quiere muchos caminos, muchas verdades, muchas formas de salvación. Pero la Biblia presenta una sola puerta. No porque Dios sea cruel, sino porque Dios, en su gracia, abrió una puerta donde no estaba obligado a abrir ninguna. El arca predicaba silenciosamente una verdad. Solo hay salvación en el refugio que Dios establece, y Cristo es ese refugio. Pero el relato también nos muestra algo solemne. Cuando Noé entró en el arca, la Biblia dice que el Señor cerró la puerta. No fue Noé quien aseguró finalmente su propia salvación. Fue Dios. Dios lo llamó. Dios le dio gracia. Dios le mostró el camino. Dios lo metió en el refugio. Y Dios cerró la puerta. La salvación pertenece al Señor. Pero esa puerta cerrada también nos advierte algo serio. Hubo un tiempo en que la puerta estuvo abierta, y hubo un momento en que la puerta se cerró. Durante años, mientras Noé construía el arca, aquella estructura era un testimonio visible. Era una advertencia. Era una predicación silenciosa de que el juicio venía. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, la oportunidad terminó. Y eso nos habla hoy. Mientras el Evangelio es anunciado, la puerta de la gracia sigue abierta. Cristo es predicado. Cristo llama a pecadores. Cristo recibe a los que vienen a Él con fe. Pero la paciencia de Dios no debe ser despreciada. Vendrá un día en que la puerta se cerrará. Vendrá un día en que ya no será tiempo de entrar. Por eso, el mensaje del arca no es simplemente «sé como Noé». El mensaje más profundo es «corre al refugio que Dios ha provisto». Corre a Cristo. Cuando vinieron las aguas, el arca fue golpeada por el juicio. Las aguas cayeron. La tierra fue cubierta. El viejo mundo fue destruido. Pero los que estaban dentro del arca fueron preservados, y aquí vemos una sombra gloriosa de Cristo. Porque en la cruz, Cristo recibió el juicio que su pueblo merecía. La ira que debía caer sobre nosotros cayó sobre Él. El juicio que debía destruirnos fue soportado por el Hijo de Dios. Por eso, los que están en Cristo están seguros, no porque no merecieran juicio, sino porque Cristo cargó el juicio en su lugar. El arca fue golpeada por las aguas, pero protegió a los que estaban dentro. Cristo fue herido en la cruz para salvar a todos los que están unidos a Él por la fe. Después del diluvio, Noé sale del arca. Hay un nuevo comienzo. La tierra vuelve a respirar. Dios establece su pacto y pone el arco en las nubes como señal. Pero incluso ese nuevo comienzo no era el final de la historia, porque después de Noé, el pecado continuó. La humanidad seguía necesitando algo más que un nuevo comienzo exterior. Necesitaba una redención más profunda. Necesitaba un Salvador perfecto. Noé no era el Cristo. El arca no era la salvación final. El diluvio no eliminó el pecado del corazón humano. Todo eso apuntaba hacia adelante. Apuntaba al verdadero mediador, al verdadero justo, al verdadero refugio, al verdadero Salvador. Apuntaba a Jesucristo. Noé fue preservado por gracia. Cristo salva por gracia. Noé construyó un arca de madera. Cristo cargó una cruz de madera. Noé entró en el arca para ser protegido del juicio. Cristo entró en el juicio para proteger a su pueblo. El arca salvó temporalmente a una familia. Cristo salva eternamente a todos los que el Padre le da. Por eso, cuando miremos el arca de Noé, no debemos quedarnos solo con la imagen de los animales, la lluvia y el barco. Debemos mirar más profundo. El arca nos predica que Dios es santo. Nos predica que el pecado será juzgado. Nos predica que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Nos predica que Dios provee el refugio. Nos predica que hay una sola puerta. Nos predica que esa puerta no estará abierta para siempre. Y sobre todo, nos predica a Cristo. Cristo es el arca verdadera. Cristo es el refugio seguro.
Cristo es la puerta. Cristo es quien soportó el juicio para que los que están en Él tengan vida. Así que la pregunta no es simplemente si conoces la historia de Noé. La pregunta es, ¿estás en Cristo? Porque fuera del refugio hay juicio, pero en Cristo hay perdón. En Cristo hay seguridad. En Cristo hay vida eterna. El arca de Noé no era solo un barco, porque desde el principio en toda la Escritura, en cada sombra, en cada figura, en cada promesa y en cada sacrificio, todo apunta a Cristo. Si este mensaje te ayudó a entender el significado real de la historia del arca de Noé y a ver que toda la Escritura apunta a Cristo, te invito a suscribirte a este canal. Y recuerda, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo apunta a Cristo.